nombre del Consejo Económico y Social de Guatemala, le damos la más cordial bienvenida al cuarto foro temático Guatemala, ¿qué país queremos? En el webinar de hoy vamos a desarrollar el tema Igualdad de Género. Para comenzar, le presentamos al licenciado Rodolfo Orozco, presidente en funciones del CES. Muchas gracias por conectarse a este webinar Igualdad de Género, que organiza el Consejo Económico y Social de Guatemala en el marco de los foros temáticos para responder nuestra pregunta estratégica. ¿Qué país queremos? Diseñar una estrategia nacional que lleve al país a un modelo de desarrollo con mejor calidad de vida para todos y todas los guatemaltecos requiere de un análisis detallado en torno a los factores que caracteriza la realidad guatemalteca. Por ello, en este webinar elegimos hablar del objetivo del desarrollo sostenible número 5, que propone lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. En ese sentido, como presidente en funciones del CES y como representante del sector de cooperativas, quiero compartirles nuestras experiencias sobre la temática de igualdad de género desde el espíritu de las organizaciones cooperativas. Establecimos una política desde hace más de 20 años para lograr que las mujeres participen activamente en la actividad económica, social y política dentro de las organizaciones cooperativas, y de tal manera que eso se refleja que de los más de 2 millones de cooperativistas, el 49% son mujeres. Y han podido demostrar a las mujeres entonces que son capaces de trabajar a la par de los hombres para el desarrollo económico de las organizaciones cooperativas. Para finalizar, quiero reiterar que sus aportes, comentarios e ideas serán la base para proponer esa estrategia nacional que lleve al país a un modelo de desarrollo con una mejor calidad de vida. Gracias por participar activamente en el webinar del día de hoy. Ahora, conozcamos los factores de género en las prioridades nacionales de desarrollo. Para abordar el tema, contamos con la participación de la ingeniera María Los Ángeles Díaz, subdirectora de Análisis Estratégico para el Desarrollo de CEGEPLAN. Las prioridades nacionales de desarrollo orientan a la reducción de las desigualdades, pese a que los temas de género se abordan de manera transversal. La MED de Inclusión Social aborda la temática de género de manera específica y orienta la planificación a tratar temas de relevancia para las mujeres y para el desarrollo del país. Por ello, los temas que a continuación se describen son de análisis primario para la planificación a largo plazo. Pobreza y pobreza extrema, históricamente se han identificado que la cantidad de mujeres pobres es mayor a la de los hombres, que la pobreza de las mujeres es más aguda y que existe una tendencia a un aumento más marcado de la pobreza femenina. El IDG del año 2014 es de 0.46 para hombres y el 0.52 para mujeres. En este caso se evidencia que las mujeres son las que están más lejanas de la igualdad de las variables medidas, como las variables sociales de salud, educación y nivel de vida, incluyendo los ingresos. El embarazo en la niñez y adolescencia es uno de los factores que tiene incidencia directa en réplicas del ciclo de la pobreza. Según los datos del Ministerio de Salud, en los años 2016 y 2017 se suscitaron 75.642 embarazos en niñas y adolescentes entre los años de 10 y 19, lo que pone en condición vulnerable no solo a la madre, sino automáticamente a su hijo. Un indicador fundamental para darle seguimiento a la pobreza de las mujeres es el trabajo no remunerado. Según la NEI, para el año 2017, el trabajo no remunerado representaba para los hombres el 28% y para las mujeres el 46%. Es por ello por lo que se realizó la asociación como causa directa en la reproducción de la pobreza y la desigualdad de género. En cuanto a la participación política, las estadísticas evidencian una brecha histórica y acentuada entre mujeres y hombres en los puestos de elección popular, las mujeres alcanzando en el 2016 únicamente el 13.9% en los casos
de los escaños parlamentarios y el 3% para los escaños de gobiernos locales. En cuanto a la participación de la población indígena, aún es un desafío su medición. Pese a que son solo algunos los abordados acá, es indicador que la inequidad es una condición que se encuentra profundamente arraigada en las estructuras y dinámicas sociales del país. Cualquier estrategia para erradicar solo puede ser efectiva si se adopta un enfoque inclusivo que incida sobre las causas estructurales que la provocan. Es momento de entrar de lleno en el tema igualdad de género. Tal como hemos realizado en los foros anteriores, durante toda la conferencia usted podrá compartir sus ideas y comentarios a través del chat que brinda esta plataforma. En ese mismo espacio responderemos inmediatamente a sus comentarios. Para desarrollar esta temática se invitó a Alejandra Colom, quien es una antropóloga guatemalteca dedicada a la aplicación de las ciencias sociales a los temas de género, niñez y adolescencia. Es experta en investigación y evaluación participante y en el diseño colaborativo de programas. Es docente universitaria, socia de la Etnográfico, directora de la Fundación Ixcanul y miembro de varias asociaciones de mujeres. Obtuvo la licenciatura en Antropología por la Universidad del Valle de Guatemala, una maestría en Antropología aplicada por la Universidad de Maryland de Estados Unidos y un doctorado en Antropología Cultural por la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Buenos días, bienvenidos a todos y todas. Soy Alejandra Colom y le doy muchas gracias al Consejo Económico y Social de Guatemala por la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las ideas y conocimientos acerca del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que trata el tema de la inclusión de las mujeres en la vida social y política de los países. Le doy las gracias sobre todo al señor presidente del CES, el licenciado Rodolfo Orozco, y a la licenciada María de los Ángeles Díaz, representante de CEGEPLAN. Espero que las ideas que comparta con ustedes el día de hoy sean útiles y generen la discusión necesaria para tomar decisiones a nivel de colectivos, de empresas, de instituciones del Estado respecto a cómo abordamos el tema de eso que falta todavía en Guatemala, y es una participación desde la paridad de mujeres. Al final de esta presentación, espero que más personas, empresas y colectivos tengan algunas herramientas para tomar decisiones a lo interno, pero también como ciudadanos. Mi presentación viene desde la evidencia y desde la historia de no solo los objetivos de desarrollo, sino también los derechos humanos y un poco la historia de Guatemala. ¿Por qué es necesario un objetivo de desarrollo sostenible sobre la igualdad de género? ¿Por qué no solo decir, bueno, ya existen leyes, ya existen mecanismos, ya existen instituciones que deberían de estar garantizando esto? Bueno, un objetivo de desarrollo continúa existiendo siempre y cuando no se haya cumplido esa meta. Y por eso, lamentablemente, pasamos de los objetivos de desarrollo del milenio a unos nuevos que son de sostenibilidad, sin poder haber dicho ya cumplimos con el desarrollo de la paridad y de la participación equitativa de hombres y mujeres. Miremos para atrás un poquito para entender la historia. Quiero retroceder mucho porque en parte soy profesora universitaria y creo que es importante que sepamos que para Guatemala y para el mundo, las primeras ideas sobre la igualdad de los seres humanos iniciaron ya en el siglo XVIII con las ideas sobre que éramos solo una especie con las mismas capacidades, pero eso no quiere decir que esto haya cambiado. En 1824 se abolió la esclavitud en Guatemala, pero sabemos que las condiciones de vida que estaban asociadas a esas prácticas no desaparecieron, sino que continuaron de otras formas y con otros nombres. Después nos tenemos que saltar hasta 1844, es decir, 80 años pasaron desde la abolición de la esclavitud hasta que Guatemala contara con leyes y con ideas que trajeran a toda la ciudadanía a condiciones similares. Y sabemos que a pesar de que estas leyes se crearon, por ejemplo, el acceso universal a la salud, el acceso universal a la educación, las barreras que impedían que estos derechos se ejercieran continuaron a distintas escalas. Entonces, acá vemos que una vez tenemos una ley, tenemos un protocolo, tenemos una normativa, no funciona por sí sola, necesitamos personas que las hagan funcionar. ¿Y quiénes son las personas que son responsables de eso? En primera instancia es el Estado de Guatemala, pero el Estado no es un ente abstracto, sino el Estado tiene personas también.
Entonces sabemos que en el año 44 estas leyes ya están ahí a la disponibilidad, pero no quiere decir que estas hayan cumplido a cabalidad con sus metas. Mejoraron los indicadores, pero no los resolvieron por completo. Y a los 4 años tenemos la Declaratoria de los Derechos Humanos, que es un intento por universalizar ciertos principios que hacen que se espere que a nivel mundial las personas cuenten con lo mínimo necesario para tener una vida digna. Estas condiciones obviamente cambian de país en país y entonces es importante que entendamos que hay ciertos principios que aplican a todas las personas, pero hay también formas particulares de ejercerlas. Hay algunos problemas que sufren las mujeres en otras partes del mundo que no conciernen a Guatemala y por eso es importante que para poder ejercer esas leyes y para poder llevar a cabo esos cambios conozcamos a fondo el contexto donde estamos trabajando. ¿Por qué existen estas diferencias al interno de las comunidades y al interno de los hogares? Estas diferencias son, parecería sorprendente, que es hasta los años 60, que las primeras antropólogas que se enfocaron en estudios del hogar se dieron cuenta que la desigualdad que se ve en un país se replica también a nivel del hogar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si vemos un hogar, probablemente los hombres consuman más proteína que las mujeres. Suena increíble, pero así es. Los hombres consumen alimentos de mejor calidad que las mujeres. Las mujeres tienen más horas de trabajo que los hombres. Las niñas tienen más tareas domésticas que los niños. Y esas diferencias habían pasado desapercibidas. Y entonces fue en esa época, en los años 60, cuando se empieza a pensar en qué se tiene que hacer para diferenciar los abordajes que permitan que esas desigualdades también desaparezcan a nivel del hogar y a nivel de las comunidades que no tienen otra razón para ser desiguales que el hecho de que existe aún en la cultura justificaciones que dicen que así es, pero ese así es no está respaldado de ninguna manera por la evidencia. Obviamente otros países tienen problemas, si no, no existirían los objetivos de desarrollo sostenible de forma mundial, existirían objetivos para Guatemala. Sin embargo, Guatemala, hay que reconocerlo, está bastante mal. Siguiendo con nuestro recorrido histórico, tenemos que recordar que las mujeres en Guatemala podemos votar solo desde el año 65. Eso quiere decir que las decisiones políticas y legales las tomaban únicamente hombres. Y eso definitivamente tiene una repercusión en cuáles son estas prioridades. Y esta toma de decisiones la podemos ver ejemplificada cuando, por ejemplo, vamos a una comunidad, vamos a un barrio, y se les pregunta a las personas cuáles son los problemas que necesitan. Si en la reunión solo hay hombres adultos, las prioridades van a ser las de hombres adultos. Si pensamos, por ejemplo, un problema recurrente en Guatemala como las uniones tempranas de las niñas, y solo le preguntamos a hombres, probablemente no nos van a decir que es un problema. Si le preguntamos a las niñas, nos van a decir que sí. Y eso lo podemos ver replicado en todos los aspectos de la vida civil, privada y pública. Si tomamos en cuenta que llevamos menos de 60 años de tener el derecho a voto, no nos debería de sorprender que aún existen diferencias muy fuertes y muy grandes y brechas en la participación política de las mujeres. Eso no quiere decir que no haya habido avances, pero es importante que cuestionemos en dónde está Guatemala y por qué Guatemala sigue ahí. Todas estas discusiones se plasman finalmente de manera específica hasta la Constitución de 1985, cuando la palabra mujer aparece en la Constitución, asociada a las palabras de igualdad de derechos y oportunidades. Estas oportunidades también vienen con obligaciones, y eso lo sabemos, y hay que cuestionarse en qué áreas de la vida de las mujeres podemos ver más derechos, ejercicio de derechos, de oportunidades o más obligaciones. Pero, de nuevo, tomar en cuenta que no ha pasado mucho tiempo desde que las palabras de igualdad se asocian a la condición de mujer también. Bueno, continuando a hablar con el contexto guatemalteco respecto a la igualdad de género. Como decía anteriormente, no es que no haya problemas en otros países, pero Guatemala es el segundo país más desigual en América Latina, solamente después de Haití. Y pienso que Haití no es un buen punto de comparación porque Haití sí tiene problemas más serios que los nuestros. Entonces, debería ser una
razón de sentir vergüenza, porque Guatemala tiene los recursos naturales, económicos y el talento humano para resolver esta situación. La pregunta es ¿por qué estamos tan mal? En Guatemala hay varias condiciones que nos hacen estar mal y una de esas es que existe aún problemas sistémicos que están detrás, que también exacerban las condiciones de la diferencia de género. Y por eso es importante que el día de hoy hablemos específicamente de la condición de las mujeres rurales indígenas. En Guatemala, las mujeres rurales indígenas son las que exhiben los indicadores más pobres en calidad de vida de todo el país. Y eso lo podemos ver desde que son niñas. No es una condición a la que se llega en la edad adulta, sino que desde que empezamos a estudiar, por ejemplo, el acceso de educación de las niñas versus los niños siguen estando levemente mejor, aunque ya se ha logrado bastante paridad. Pero cuando segmentamos para ver la condición de las niñas rurales indígenas, vemos que esa brecha persiste y que conforme los servicios se han ido mejorando, las niñas van asistiendo más, pero la brecha que las separa de los niños más aventajados, que son los niños urbanos no indígenas, persiste. Eso quiere decir que existen todavía situaciones y barreras que hacen que esa niña siga en desventaja. Eso para mí es uno de los ejemplos más evidentes y más flagrantes de dónde estamos fallando nosotros como ciudadanos y como tomadores de decisiones. Esto también tiene que ver con el inicio tardío de las políticas que abordan la exclusión. Si tomamos en cuenta que países como Chile y como Colombia empezaron sus políticas de inclusión de género, incluyendo el acceso a la salud reproductiva, a la información de calidad con pertinencia en los años 60, no nos debe sorprender que Guatemala vaya atrasada si fue hasta los acuerdos de paz cuando ya se empezó a hablar con más apertura de estos derechos. Lo que es interesante de saber es que en el momento en que eso se abre, las mujeres demandan los servicios y eso es importante de tomar en cuenta porque es una oportunidad enorme. Finalmente, tomemos en cuenta que en Guatemala las familias monoparentales, que suelen ser las más pobres, siguen siendo casi exclusividad de las mujeres. 3/4 partes de las familias monoparentales son lideradas por mujeres. Bueno, vamos a hablar de algunas señales positivas de cambio para que no sea esto demasiado deprimente. Tenemos 3 ejemplos importantes de qué pasa cuando hay servicios. Número 1, cuando hay acceso a la educación primaria, las familias envían tanto a hijos como a hijas y por eso vemos que los indicadores que tienen que ver con el acceso a la primaria han mejorado significativamente en los últimos 20 años. Esto es importante porque eso desmiente el mito de que las familias pobres y sobre todo las indígenas no quieren que sus hijas se eduquen. Si quieren que se eduquen, el problema es que no hay servicios y no tienen los fondos para mandarlas a lugares más lejanos o que tienen algún costo. La otra que es importante de considerar es la tasa global de fecundidad, que quiere decir el promedio de hijos que una mujer tendrá durante su vida fértil. Cuando hay acceso, la decisión de espaciar y reducir el número de hijos también ocurre. Y esa es una decisión que vemos que toman no solo las familias en áreas urbanas, en donde vemos que hay muchas parejas que toman esa decisión desde hace bastantes años, sino desde que existen los servicios en espacios rurales, eso también ocurre. De nuevo, eso nos ayuda a desmentir el mito de que culturalmente las personas no quieren acceso a esos servicios. Las mujeres sí los quieren. El problema es que no existe el servicio, está muy lejos, no hablan su idioma, no hay insumos o hay una condena social de parte de los prestadores de servicios que hace que las mujeres sientan miedo de acceder y exigirlos. Vemos que cuando esas barreras desaparecen, también la brecha empieza a desaparecer. Y finalmente vemos que aunque la participación sigue siendo desigual en organizaciones, partidos políticos y en la representación en el Congreso, cuando hay oportunidad y hay acceso, la participación va a acercarse a ser similar. Tenemos otros ejemplos, como puede ser el acceso a la educación universitaria. Cuando se tiene acceso, las mujeres van a carreras que antes eran dominadas por hombres, como la medicina, mujeres médicas, cada vez hay más. Y así, eso quiere decir que no existe una barrera biológica o alguna condición genética que era lo que se pensaba hace 200 años.
que hace que las mujeres no puedan desempeñarse en la mayoría de profesiones igual que los hombres. Entonces, repitiendo un poco eso, la desigualdad es un resultado de las barreras. Y algunas de estas barreras son de índole cultural, pero la mayoría son barreras que son físicas o materiales, que quiere decir algo está muy lejos, el servicio es de mala calidad o es inexistente. Varias inversiones han ocurrido a partir de los acuerdos de paz que también existen porque existe un problema. Cuando las personas dicen ¿por qué existe una Secretaría Presidencial de la Mujer y no del hombre?, debemos pensar que esto es sumamente ridículo, porque solo existen oficinas cuando existe un problema. Si los hombres tienen acceso a los servicios, tienen acceso a la participación política, tienen acceso a la información, no es necesario que se abogue específicamente por ellos. Y a lo que tendríamos que apuntar es a la desaparición de esas entidades específicas, porque eso quiere decir que el problema ya no existe. Lo mismo se puede decir de la Defensoría de la Mujer Indígena. No debería de existir una Defensoría de la Mujer Indígena porque las mujeres tendrían que tener acceso a la justicia de forma igual que cualquier ciudadano, pero lamentablemente existe y por eso necesitamos a la Defensoría. La Defensoría de la Mujer Indígena es un buen ejemplo de cómo una oficina, una entidad en donde mujeres indígenas profesionales acompañan a mujeres indígenas de todas partes del país para asegurarse que sus casos se resuelven, para mediar en casos de disputas familiares y comunitarias, y cómo estas de verdad tienen un resultado positivo, hace que esto sea sumamente necesario y evidencie la importancia de que aún exista. ¿Por qué es que las personas creen que no es necesario? Es porque desconocen la labor que estas organizaciones cumplen y ellas mismas tendrían que cuestionarse por qué no lo conocen. ¿Cuántas barreras nos separan a nosotros de una mujer en esa condición para que se mantenga invisible a pesar de representar una cuarta parte de la población de Guatemala? ¿Cómo explico eso? En Guatemala las mujeres somos un poco más de la mitad de la población. Y si la mitad de la población es indígena, quiere decir que aproximadamente 25% de la población son mujeres indígenas. ¿Cómo es posible que la mayoría de nosotros ignoremos que existen instancias destinadas a protegerlas y a defenderlas y no estemos haciendo nuestro trabajo de ciudadano de exigir que estas condiciones cambien y que las instituciones prevalezcan? Asimismo, tenemos las oficinas municipales de la mujer que existen con ese fin y que tienen resultados mixtos dependiendo del lugar. Estos resultados mixtos tienen que ser de nuevo analizados en función no solo de las barreras, sino de los casos de éxito y preguntarnos qué ha hecho que en algunas instancias en donde la participación de la mujer era nula, el acceso a oportunidades de crédito, de educación, de donaciones, etcétera, era nula, ahora ya existe, porque hay personas que están haciendo las cosas bien. De nuevo, eso quiere decir que las barreras culturales probablemente son las más fáciles de abordar y las que son más difíciles de abordar son las económicas y las estructurales. Y de nuevo traigo a colación la Ley de Acceso Universal y Equitativo de los Servicios de Planificación Familiar, porque existen también tabús en nuestro imaginario que dicen que las personas no quieren esos servicios, y sí los quieren. Por ejemplo, sabemos que cuando existe el servicio las mujeres acuden y que la brecha que aún persiste es la brecha más grande es en la población más joven, entre 15 y 19 años, en espacios rurales, y es porque hay barreras que no tienen que ver con la existencia de una ley que impiden que estas adolescentes ejerzan sus derechos. Ahora vamos a pasar un poquito viendo los diferentes elementos del Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre los temas de las mujeres y el acceso, para que empecemos a reflexionar un poco qué quiere decir eso en Guatemala y más específicamente qué quiere decir para ustedes, qué quiere decir a nivel de su empresa, a nivel de su institución, a nivel de su cooperativa, a nivel de su casa, a nivel de su comunidad. De nuevo, estos objetivos son guías universales, pero no se van a cumplir si nosotros no tomamos decisiones sobre cuáles son los elementos que realmente nos competen y hacemos una reflexión verdaderamente honesta de si existen o no existen. No se vale decir que no existen si no hemos salido de verdad a verificar si están ahí o no. Por eso es importante que miremos que este enumerado incluye temas que son pertinentes para nosotros, como es el trabajo doméstico, la ausencia de leyes que protejan a todas esas mujeres que trabajan en casas,
que están totalmente invisibilizadas en cuanto a su acceso a salud, a horarios de trabajo, a salario digno, a protección de la violencia, a protección de despidos injustos, etc. Este es un tema que sigue siendo universal, por eso está en el ODS, pero también nos interpela a nosotros. La otra que es importante discutir es el tema de las uniones forzadas tempranas de niñas. En Guatemala pasó una ley que impide el matrimonio con niñas menores de 18 años, pero esa ley no contempla específicamente qué hacer en caso de las uniones de hecho. Y sabemos que existe la evidencia de que en muchas comunidades se siguen dando estas uniones con la complicidad de los líderes comunitarios, con la complicidad de los padres, porque no se han abordado las causas que están detrás de estas decisiones de provocar una unión cuando las niñas todavía son niñas y a veces los niños todavía son niños. El acceso a la salud sexual y reproductiva es un tema que debemos de pensarlo constantemente porque la pobreza que se reproduce a nivel de los hogares muchas veces tiene que ver con la violencia sexual asociada a otras formas de violencia, a la exclusión económica, a la violencia física, al aislamiento y al ostracismo, que hace que mujeres necesiten depender de hombres para poder alimentar a sus otros hijos. La pregunta es cómo se puede cerrar este ciclo de violencia y de pobreza, permitiéndole a la mujer que tome decisiones sobre el tipo de vida que quiere tener ella y sus hijos. Entonces, si las mujeres representamos el 51.5% de la población de Guatemala, en el mundo ideal deberíamos de ver esa representatividad en las instancias del Estado, a nivel corporativo, en las tomas de decisiones, en juntas directivas, en equipos de trabajo, en la universidad, en las escuelas, en todos los ámbitos en donde las mujeres quieran tener la oportunidad de participar. Eso no quiere decir que es algo en donde las personas se confunden mucho, que hay que obligar a las mujeres a llenar ciertas cuotas o a llenar ciertos nichos. No se trata de obligar a nadie, se trata de crear las condiciones para que quienes desean ocupar esos puestos, quienes desean seguir ciertas carreras, lo puedan hacer. Y eso aplica de vuelta con los hombres. No deberían de existir barreras culturales y sistémicas para que hombres que quieren optar por carreras que se han visto tradicionalmente como femeninas, lo hagan. El tabú va en las dos vías y la oportunidad debería de abrirse en las dos vías. Pero la razón por la cual hablamos con más énfasis en las mujeres es porque somos nosotros quienes enfrentamos más barreras que los hombres. Eso no quiere decir que no existe. Eso no quiere decir tampoco desplazar simplemente por las ganas de desplazar. Pero para los empresarios les quiero hacer este desafío. Si ustedes no están contratando mujeres, no están entrevistando mujeres, se están perdiendo del 51.5% del talento guatemalteco. Y si ustedes tienen 10 candidatos hombres, les va a tocar escoger entre estos 10 sin saber que probablemente existen mujeres igual o más capaces. Están perdiendo oportunidades económicas de hacer crecer sus negocios si están excluyendo a la mitad de sus candidatos. Entonces, estas son las cosas que hay que pensar a nivel empresarial, a nivel cooperativo, etc. ¿Cuáles son las desventajas que trae la desigualdad? No se trata solo de hacerlo porque hay que hacerlo, porque hay que certificarse o porque hay que cumplir una cuota. Hay que encontrar las razones y las raíces de peso para tomar esa decisión. Entonces, indaguemos hasta encontrar cuáles son las raíces de esa desigualdad. A veces a ciertas escalas es muy difícil lograr equiparar la participación, por ejemplo a nivel universitario. Cuando tenemos egresados de ingeniería, por ejemplo, y nos damos cuenta de que no hay muchas mujeres ingenieras, la causa no está en el año anterior ni en los 5 años anteriores, está que no se invierte en que las niñas quieran hacer carreras científicas. Entonces eso nos hace retroceder 20 años y ver qué está pasando con las generaciones que vienen detrás. En otros casos sí tiene que ver, y yo lo he visto en muchas empresas, con decisiones a nivel de recursos humanos. A veces son barreras mínimas a nivel de las empresas, que en el momento en que se quitan, se multiplica el talento disponible para hacer mejorar y crecer una empresa. Y entonces le toca a cada empresa, a cada cooperativa, a cada institución, revisar cuáles son esas barreras propias que hacen que las mujeres todavía no puedan participar de forma igual y cuáles son aquellas barreras que son de escala nacional o de escala de políticas públicas en donde tenemos que actuar de forma de ciudadanos y desde la ciudadanía y la sociedad civil. De nuevo, esto es algo que es una opción, no va a haber nunca en Guatemala la capacidad de obligar a nadie a hacerlo y no deberíamos necesitar estar obligados o forzados a hacerlo. Es una cosa que tenemos que verla desde el sentido común.
qué es lo que nos conviene para que la prosperidad se dé de una forma equitativa y con paridad. Y por último, tenemos que pensar en las formas de violencia que hacen que las mujeres no quieran participar. El acoso sexual en el trabajo, el acoso sexual callejero siguen siendo realidades que hacen que algunas mujeres opten por no llegar a su máximo potencial. Y de nuevo, este es un problema que no es solo de las mujeres, es un problema que es de todos. En el contexto del COVID, hemos logrado aprender cosas importantes al respecto de estos problemas, de estas barreras, pero también de estas oportunidades. ¿Qué está pasando en las comunidades rurales? ¿Qué está pasando en los barrios urbanos? Sabemos que la violencia ha escalado a nivel del hogar, sabemos que ha habido mucha violencia sexual, sabemos que los embarazos en adolescentes este año van a ser terriblemente más altos que en años pasados. Y sabemos que muchas mujeres están en condiciones desesperadas porque sus esposos que han migrado a Estados Unidos tampoco tienen trabajo allá por el mismo tema del COVID. Sin embargo, haciendo trabajo de campo en distintas comunidades rurales, nos damos cuenta que las mujeres han logrado encontrar soluciones inmediatas que hacen repensar la capacidad de ellas de hacer negocios pequeños, medianos y grandes y de encontrar soluciones creativas a lo que está ocurriendo. Y eso lo hemos visto en lugares como Santa Lucía, Utatlán, en donde las lideresas comunitarias están pensando de manera seria cómo replantear las necesidades económicas y reorganizarse para poder prepararse para la siguiente pandemia, porque sabemos que esas van a ocurrir, y para poder aprovechar estas lecciones y pensar de nuevo a escalas más pequeñas cuando se trata del comercio. Entonces no confundamos la obligatoriedad con la oportunidad de hacer las cosas diferentes y sacarle el jugo al talento que existe en Guatemala. Las ventajas de un país con igualdad de género son muchas, pero como les decía anteriormente, si nos logramos recordar de 3, vamos a haber ganado y sacado algo de esta presentación. Uno es que el talento se multiplica y esa es una cosa matemática y muy simple, y esa es una ventaja para los recursos humanos. Luego, cuando tenemos mejores facilidades para trabajar, cuando abordamos el tema del acoso sexual y del acoso en el trabajo y en la calle, las familias van a estar mejor, el estrés se va a reducir, las personas se van a animar a hacer más cosas, la vida en el barrio va a ser más alegre, las personas se van a animar a ir y consumir en otros lugares. Entonces, no solo es el desempeño, sino también los patrones de consumo van a ser mucho más positivos. Y finalmente, recordemos que erradicar la violencia contra la mujer tiene impactos que nos benefician a todos, a hombres y mujeres, a niños y niñas, porque nuestra salud mental definitivamente está afectada por la idea de que siempre estamos expuestos a la violencia. Entonces, ya para cerrar, mientras se cierran estas brechas estructurales, es importante pensar en acciones a nivel de las empresas, del sector público y privado y no gubernamental que podemos hacer. Uno, son estos ejercicios internos y honestos para medir la igualdad actual en sus espacios. Y no se engañen, si hay una desigualdad flagrante, hay algo que está pasando que no está bien. Es mentira que hay sectores en donde las mujeres no quieren participar. Estos son muy escasos. Luego, hacer ese análisis de brechas y tomar decisiones al respecto. A veces estos análisis se pueden hacer a lo interno, pero a veces necesitamos ojos externos y es importante que ustedes busquen a aquellas profesionales, y aquí sí digo, es mejor hablar con mujeres que han pasado por esto porque tenemos la experiencia de encontrar estas barreras de una forma más fácil y tomar decisiones también al respecto. ¿Las quieren abordar o no? ¿Cuáles quieren abordar al principio? ¿Cómo quieren experimentar estos cambios? Porque también es claro que el cambio cultural nos da miedo. Es saltar al vacío, es cambiar prácticas que a veces en empresas familiares llevan 80 años de existir, es decidir que en algún momento una empresa en donde siempre han sido los hombres de la familia los que llevan las decisiones se abre a las hijas, a las sobrinas que nunca han tenido participación. Es pensar que la esposa o la hija ya no va a estar en la casa para atender al papá todo el tiempo, sino también va a estar trabajando. No es fácil, mentalmente y culturalmente tenemos que decidir hacerlo y por eso saltar al agua sin saber exactamente cuáles son las barreras es un problema. Hay que saber cuáles son las barreras, hay que reconocerlas y hay que hacer ese examen de conciencia colectivo de por qué antes no las habíamos visto y qué podemos hacer para cambiarlas.
Luego esas políticas internas nos van a servir para reducir las brechas. Hay que medir ese impacto, hay que medir el éxito, hay que aprender de las empresas y de las entidades que han logrado resolver algunos de estos problemas. Hay que ver qué han hecho, no hay que inventarlo todo desde cero, se vale copiar. Y luego pensar en la escalabilidad de los esfuerzos. ¿Qué de lo que estoy haciendo aquí le puede funcionar a alguien más? ¿Y qué de este pequeño esfuerzo nos podría llevar a de verdad alcanzar esa meta del ODS 5? Y tener una población en donde todos nos llevamos bien porque todos estamos viviendo en condiciones similares. Para conocer la visión del sector de empresarios sobre igualdad de género, contamos con la participación de la consejera María Tuyuk, representante de dicho sector ante la Asamblea del CES. Diversos informes y las reflexiones que realizamos el día de hoy dan cuenta de la desventaja en la que vivimos las mujeres. Pero alcanzar la igualdad de género, tanto de mujeres como de niñas, es un reto que no solo implica al sector privado organizado, sino a los diferentes sectores y un especial énfasis en la institucionalidad estatal. En el marco de mi representación ante la Asamblea del Consejo Económico y Social, quisiera compartirles que estamos muy preocupados frente a esa situación, pero también en el sector que represento estamos trabajando y estamos haciendo esfuerzos para poder ir cerrando esas brechas de exclusión y de disminución de la participación de las mujeres. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de las políticas dentro del sector privado y muy concretamente a través de la creación de la Comisión Mujer CACIF, en donde estamos representados diferentes representaciones de juntas directivas de las cámaras y gremiales empresariales. En lo particular, quisiera comentarles que desde esta comisión estamos trabajando en poder aumentar la participación de las mujeres en juntas directivas y en espacios de toma de decisión. También estamos trabajando en identificar empresas lideradas por mujeres en todo el país y crear una red que nos permita fortalecer el liderazgo empresarial de las mujeres. También estamos trabajando en indicadores que nos permitan poder visibilizar cuál es la situación en la que se encuentran las organizaciones empresariales e impulsar de una mejor manera el aumento en su productividad. Para el caso concreto de las organizaciones empresariales de mujeres indígenas, en este proceso estamos trabajando no solamente a través de la formación empresarial en nuestra Escuela Maya de Negocios, sino también estamos trabajando en mejorar la calidad, la cantidad de sus productos para los procesos de comercialización y exportación. Pero además de ello, creemos importante trabajar en políticas, en planes y estrategias locales con las autoridades municipales que nos permitan generar un entorno favorable al emprendedor. Nosotros somos conscientes y creemos importante que el empoderamiento económico de la mujer es la clave para el desarrollo del país. Y por eso quisiera invitar a los diferentes sectores a que sigamos sumando esfuerzos para lograr el desarrollo de las mujeres, de las niñas y de nuestro país. Muchas gracias. A continuación, la consejera Mirna Nig, representante del sector de trabajadores ante la Asamblea del CES, presentará la visión de su sector sobre la temática de igualdad de género. Según Naciones Unidas, se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y a las niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Por ello, como representante del sector trabajador ante la Asamblea del Consejo Económico Social de Guatemala y como mujer, quiero compartir con ustedes nuestra visión sobre la igualdad de género y los retos que hemos vivido desde las organizaciones del sector. El 30 de noviembre de 1925 marca la participación de las mujeres en los movimientos sociales. En esa oportunidad, las escogedoras de café dieron lugar a la primera huelga para la reivindicación de sus derechos laborales. Actualmente,
del total de la población económica activa es el 19.74%, que corresponde a mujeres que participan en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Las mujeres siempre hemos tenido incidencia en los movimientos laborales. Ahora estamos incursionando en la participación en juntas directivas de algunas organizaciones. Sin embargo, los procesos de inclusión en los espacios tripartitos representan doble lucha para las mujeres. Primero, debemos estar empoderadas y contar con un amplio conocimiento de temas que se abordan en dichos espacios, para así también ocupar espacios que históricamente no eran para las mujeres. Por ello, es necesario impulsar las prácticas de equidad de género. Desde el sector trabajador, reiteramos nuestro compromiso para alcanzar esta anhelada igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Ahora tendremos 3 minutos para conversar con la expositora a través del chat y responder sus dudas. En nombre del Consejo Económico y Social de Guatemala, agradecemos su presencia en este webinar. Su participación contribuye a lograr los objetivos de los foros temáticos. Muchas gracias.